¿Qué tal mis hijos? Aquí les traigo el siguiente capítulo de esta teoría, sin nada más que decirles los dejo con el FIC. ¿Cuál es la mejor cura para el dolor? Bueno, esta pregunta es bastante fácil de responder si sabemos cuál es la dolencia que se trata de remediar. Si hablamos del dolor físico, fácilmente puedes ir al médico y esperar por un buen tratamiento, mientras que si hablamos de algo más sentimental o un problema psicológico, entonces la situación se torna más complicada, ya que ahora no hay muchas opciones. Terapia puede ser una buena opción, un especialista psiquiátrico en casos más extremos, pero lo que siempre se necesita, se necesitó y se necesitará para remediar cualquier mal es el tiempo. La gente suele decir que el tiempo lo cura todo y realmente no saben qué tan en lo cierto están o qué tanto se pueden equivocar. Es un hecho que se necesita el tiempo para que una herida sane, ya que un corte no se arregla al instante de ponerle una venda, al igual que un trastorno o una fobia no se cura tan rápido como sales de la primera sesión de terapia, pero el factor principal que se necesita para curarse es que aquel que sufre de su dolencia desee curarse. Una pierna rota no se va a reparar si el individuo no desea ir a un médico, un problema de alcoholismo no se supera si el individuo en cuestión no desea la ayuda, y un corazón roto no se repara si no se desea seguir adelante. ¿Qué pasó en mi caso? Bueno, pues en mi caso mis heridas físicas fueron curadas no mucho después de que me fueran infringidas. El problema real fue reparar mi espíritu y mi corazón. Me fui aquella madrugada tan pronto empezaba a salir el sol, sin despedirme y sin ninguna de mis pertenencias más que lo llevaba conmigo. Me fui de Japón y recorrí el mundo, sobrevolando los cielos en busca de un lugar al que poder llamar hogar. Hubieron sitios interesantes, a decir verdad. Fue complicado escoger un lugar, ya que muchos sitios me parecieron hermosos para vivir. Las hermosas playas de Hawái me tentaron a pasar el resto de mis días recostado en la arena, mientras el agua roza mis pies. La extensa selva amazónica me tentó perderme en ella y alejarme de todo contacto humano, y vivir de lo que me pudiera ofrecer la naturaleza, tal cual como lo hice en mi primer entrenamiento con el señor Picoro. La gastronomía tan deliciosa de Italia casi me obliga a quedarme de por vida en ese sitio, pero al final lo que me cautivó por completo fue un bosque frondoso, frío como una tundra. La naturaleza me rodeaba, no había mucha civilización cercana y la única prueba de presencia humana era la carretera pavimentada que daba camino a una casa de 2 pisos junto a los postes de luz que se encargaban de suministrar de electricidad a la propiedad. Ese fue el lugar que hasta hoy en día puedo llamar mi hogar. No había nada que me molestara, solo era yo y kilómetros de bosque a mi alrededor. Ciertamente las tormentas son intimidantes en ese lugar, pero los veranos son lo suficientemente buenos como para que valga la pena. En cuanto a mis estudios, lo pensé bastante. El hecho de seguir con una carrera universitaria o dedicarme de lleno a mi trabajo como luchador, realmente no necesitaba seguir con mis estudios, puesto que ya ganaba bastante dinero, mucho más de lo que ganaría ejerciendo alguna profesión, pero como forma de respeto por mi madre decidí hacerlo. Fue complicado coordinar mi carrera universitaria con mi trabajo, pero el instituto fue lo suficientemente abierto y flexible para permitirme ausencias cuando debía viajar a otros países para luchar. Fue extenuante, pero me sirvió para mantenerme todo el tiempo ocupado. A la gente de la empresa para la que trabajaba les pareció hilarante que en medio de entrevistas que estaban destinadas a ser una supuesta confrontación y declaraciones entre la persona contra la que tendría que pelear y yo, mi atención estaba en otro sitio. Para más exactos, durante esas entrevistas sin sentido, en vez de contestar a las absurdas provocaciones de mi oponente, yo estaba escribiendo mi tesis. Cuando la prensa preguntó el por qué hacía eso, contesté con la verdad y dije que terminar mi tesis era más importante que escuchar estupideces de cualquier les gusto, y pensaron que era algún clase de insulto en respuesta a las tonterías que decía mi oponente. 3 años después de mi partida de Japón terminé con mi carrera como luchador de artes marciales. Me retiré como el campeón más joven en conseguir el título mundial y defenderlo invicto durante más tiempo. Cuando la prensa me preguntó la razón de mi retiro, cuando mi carrera estaba en su mejor momento, respondí con la verdad y simplemente dije que estaba aburrido, y era real. Nadie conseguía hacer interesante una lucha, siempre era lo mismo. Entraban alardeando, me dejaba golpear un
par de veces y cuando se volvían demasiado presumidos y confiados los dejaba en la lona inconscientes. Decidí iniciar una carrera en el boxeo. No era extraño que un luchador cambie de disciplina a lo largo de su vida, así que intenté el box. Al ver que en él solo se podían usar los puños para atacar, me pareció interesante al ser algo que me limitaba bastante al ser un luchador que ocupa todo su cuerpo para atacar. Tomé una clase por 2 meses para saber bien qué es lo que podía hacer y que no estaba permitido, y cumplido ese tiempo inicié mi carrera. Lo hice en las artes marciales, pero mi fama como luchador no me lo permitió, así que rápidamente fui escalando en popularidad y en peleas. En solo un mes el mundo entero supo que yo me había vuelto boxeador, así que no me apartaban la vista de encima. Tan rápido empecé a ganar peleas, empezaron a llegar más y más solicitudes y negocios que querían conmigo junto a más y más peleas. Realmente no era una disciplina complicada. Claro que hay posiciones que los boxeadores acostumbran a usar para mantener su guardia arriba, pero no hay ninguna regla que te obligue a seguirla, así que naturalmente a todos les pareció rara mi posición al luchar. Nunca subí la guardia tal cual un boxeador tendría que hacerlo, simplemente bajé toda defensa para luchar. Es un concepto simple, de hecho, el único momento en que un luchador, ya sea de cualquier estilo, baja la guardia es cuando atacan, y si les doy entradas, seguramente atacarán, y es cuando yo ataco. A raíz de eso me gané muchos fanáticos, que les pareció impresionante mi forma de luchar, y muchos otros se enfadaron debido a que no seguía con las formas tradicionales de boxear, pero simplemente lo ignoré. En general mi carrera de boxeador hasta día de hoy es bastante buena. No aceptaba muchas peleas al principio debido a mis estudios, pero después de 4 años de haber partido de Japón yo ya contaba con un título como biólogo. En algún momento mi madre quiso que me volviera un investigador, y por mi parte siempre que me pareció lógico optar por esa carrera. Hoy en día sigo teniendo mi carrera de boxeador, tratando de llevarla lo más lento posible para no repetir lo mismo que hice como luchador. No es tarea fácil tomando en cuenta que me llegan muchas solicitudes de peleas, pero trato de tomarlo con calma. Por desgracia no todo ha sido tan bueno. La diferencia temporal entre mi dimensión y en la que actualmente vivo es demasiado desigual. Antes de venir a Moscú habían pasado un par de años en mi dimensión, y fue la última vez que vi a mi madre y los seres queridos que aún tengo. Antes de darme cuenta ya habían pasado 54 años en mi dimensión, y solo me enteré porque Trunks, ya un adulto en caminos a su vejez, vino junto a su esposa Mai, que parecía aún más maltratada por el tiempo, debido a ser una humana, junto a sus 2 hijos, que ya eran adultos mayores a mí en apariencia. La razón de su visita fue simple: mamá murió, el funeral se iba a llevar a cabo dentro de poco, así que vinieron por mí para que estuviera presente. No sabía qué decir ante eso. La alegría de volver a ver a aquel niño que ayuda a criar y educar, ahora convertido en un hombre de familia, ya esperando a convertirse en abuelo por parte de su hijo mayor, que por si fuera poco tiene mi mismo nombre, se esfumó por completo al saber que la mujer que dio todo por mí y me amó como nadie más lo ha hecho ni lo hará estaba muerta. La mujer que por sí sola podría enfrentarse a la muerte sin temor alguno solo para protegerme había sucumbido al paso del tiempo y aparentemente a una enfermedad que heredó de su madre, que aparentemente también fue la causa de su muerte. Fue simplemente horrible. Intentaron consolarme diciendo que a pesar de ser una enfermedad hereditaria, Goten y yo estábamos completamente fuera de peligro, ya que, al parecer, la hibridación entre ambas razas nos salvó. Según trataron de explicarme, la sangre Saiyajin es tan fuerte que desarrolló anticuerpos que atacan a la enfermedad mientras estábamos en gestación dentro del útero antes de nacer. Básicamente nacimos curados, mientras que mi madre fue la única en acabar muerta. Me dijeron que mis hijos y los de Goten no tendrían ningún riesgo de heredar la enfermedad inmunidad como nosotros, pero eso poco o nada me importó, ya que no está dentro de mis planes tener hijos. Finalmente el día llegó y todos se reunieron para darle el último adiós a mi madre. Fue extraño ver a todos tan viejos, y algunos ya ni siquiera se encontraron con vida para ese entonces, como fue el caso de Krilin, Yamcha y el maestro Roshi, que hace un par de años había decidido que ya era momento para ir con las hermosas angelitas en el paraíso. A palabras suyas, según él ya había alcanzado su máximo potencial y que ya había enseñado todo lo que sabía a sus discípulos.
años, su legado ya había entregado y que era momento de descansar. Eso me impactó puesto que pensé que él sería el que nos iba a enterrar a todos, pero en fin, la ceremonia fue silenciosa en su mayoría, estaban tanto Goten y sus 3 hijos y Goku junto a ellos haciendo un burdo esfuerzo por consolarlos, yo simplemente estaba alejado de ellos hasta atrás de todas las personas, tan pronto la enterraron me acerqué a su tumba, y me senté recostado a la lápida justo al lado de la madre que tanto me amo y al igual que primera vez cuando me salvó la vida, solamente me senté a acompañar a mi madre en su camino de despedida hacia el otro mundo, no sé en qué momento lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas ni mucho menos cuando fue que me transformé en Super Saiyajin, al igual que aquella noche no hubo una explosión de energía, no hubo algún ruido y ni siquiera una brisa de viento que advirtiera de mi cambio, simplemente mi cabello se erizó lentamente al mismo tiempo que poco a poco se volvía dorado y mis ojos monocromáticos tuvieron nuevamente un solo tono de color que no era nada más que un celeste opaco bañado en lágrimas, supuse que fue una vista familiar para aquellos que me encontraron en este estado aquella noche ya que nadie dijo nada y decidieron darme mi espacio retirándose un poco del lugar. Ese día fue un punto de inflexión para mí, por primera vez en años realmente pensé en qué es lo que quería para mí, ya no tengo que luchar por el futuro del mundo ni nada así que realmente no tengo un motivo para seguir, pasé semanas pensando en eso hasta que finalmente lo entendí, por primera vez podría decidir qué es lo que quería para mí, no había obligaciones ni responsabilidades que me ataran a un destino en particular, solo era yo y mi propia vida para vivirla como más me gustará. ¿Qué pasó después de eso? Pues un sinfín de cosas, para empezar 3 meses después unos sujetos que se hacían llamar la Brigada del Caos me querían obligar a unirme a su grupo estúpido solo para luchar contra un supuesto dragón mítico que sacó a una niña de vestimenta extraña de la grieta dimensional, según la mocosa era un dios dragón pero no fue nada para mí, fue mala idea de parte de ellos el molestarme cuando estaba en paz dejando mis pensamientos negativos en el olvido para poder seguir adelante, así que no me tomó mucho tiempo destruir a cada uno de ellos, de forma indirecta me ayudaron a liberar esas emociones e impulsos negativos que tanto trataba de controlar y el mejor de todos fue un sujeto que portaba un báculo que me recordaba a Son Goku. Con él me tomé mi tiempo para desatar el rencor que tenía guardado para mi padre, de entre todos solo dejé con vida a la mocosa del infinito debido a que realmente no me sentía bien matando a alguien con la apariencia de una niña, si hubiera tomado una apariencia de dragón entonces no la segunda fue a una mujer extraña con rasgos felinos, ella solo la dejé con vida ya que no me atacó en ningún momento cuando pregunté la razón fue porque aparentemente yo tenía un poco del olor de su hermana Shirone, la dejé quedarse conmigo puesto que no tenía a dónde ir y si la dejaba sola los demonios la iban a cazar y francamente en ella no sentí ninguna maldad, claro que tenía comportamientos muy extraños pero nada que realmente pudiera molestar y si mi intención era mejorar y seguir adelante era buena idea volver a tener habilidad a la hora de socializar y para eso claramente necesito a más personas, en retrospectiva no sé si tan buena idea fue ser ayudado por Kuroka, sus formas de interacción no son normales así que probablemente no fue de mis mejores ideas, pero a final de cuentas tuve a alguien con quien hablar, si bien la paz que encuentro en la soledad y el silencio es maravillosa, tampoco está mal el ambiente lleno de vida que se apodera del lugar con la forma tan alegre y burbujeante de ser que tiene Kuroka que se convierte en gato en casa, fue bastante práctico a decir verdad, tenía una amiga, confidente y mascota en una sola persona, respecto a lo de mascota no fue de ninguna manera de forma despectiva, pero realmente se comporta como un gato doméstico y solo empeora cuando se convierte en gato, aunque eso no significa que me desagrada de hecho me siento muy tranquilo cuando en su forma felina se acuesta en mi regazo ronroneando mientras acaricio su cálido pelaje negro como una noche sin luna claro que bajo ningún concepto le dejé saber que eso me gustaba ya que no vería el final de eso.
Con el paso del tiempo nos conocimos mejor, resultó que ella era hermana de Koneko y que protegiéndola se hizo acreedora del estado de renegada y asesina, por muchas sonrisas que ella diera a todo mundo y por más juguetona que sea yo pude ver lo mucho que le dolía el estar lejos de su única familia con vida y más, aún sabiendo cuánto la albina la odia y le teme, en más de una ocasión ella intentó acercarse a su hermana y alejarla de los demonios pero siempre resulta en lo mismo con una Koneko deseándole lo peor a su hermana y una Kuroka alejándose con una sonrisa felina pero tan pronto está fuera del alcance de los sentidos de su hermana no pudo evitar dejar salir todas las lágrimas que encerró en aquella sonrisa, realmente me entristeció su situación, intenté consolarla diciendo que Rías la trataba bien y no como una esclava como fue en su caso, si bien calmó un poco su preocupación no fue suficiente para aliviar su dolido corazón, por mi parte en agradecimiento por su confianza me abría ella dejándole saber un poco de mi vida antes de llegar a esta dimensión, para lo demás ya habría tiempo y realmente eran de las cosas en las que menos quería pensar. Después de esa conversación realmente nos acercamos a un punto donde para Kuroka el poco espacio personal que para ella es prudente ahora era totalmente inexistente, de por sí era difícil tener a Kuroka a por lo menos 30 centímetros de mí, ahora era casi imposible despegarla de mí, su creatividad para escabullirse y abalanzarse sobre mí eran dignas de sus instintos felinos, con el tiempo dejé de intentar apartarla y simplemente se lo permití y me complació mucho que ella supiera en qué momentos sí podría actuar así y en qué otros sí tenía que mantener una distancia más prudente, como cuando salíamos a comprar provisiones o me acompañaba a alguna entrevista donde se mantenía a un paso al lado de mí. Y así hoy a 5 años de haberme ido, regresó una vez más a Japón por nada más y nada menos que una pelea de exhibición contra el actual campeón mundial de peso pesado y como ya es costumbre Kuroka me acompaña ya que realmente detesta estar sola. La llegada fue lo que esperábamos, unos cuantos fanáticos a las afueras del aeropuerto, algunos autógrafos por aquí y por allá y al poco tiempo ya estábamos dejando nuestras cosas en el hotel. Kuroka, ¿qué haremos ahora Gohan-kun? Preguntó alegre la hermosa Nekomata mientras desempacaba algunas ropas que usaría. Gohan, tengo que ir a atender los detalles finales de mi pelea así que estaré ocupado algunas horas. Respondió el híbrido quitándose un enorme sostén negro que salió volando junto a mucha más ropa que la peli negra arrojaba sin pensar al momento de buscar qué se pondría. Kuroka, ¿qué se supone que haré mientras no estás mía? Gohan, puedes ir a ver a tu hermana, por lo que puedo sentir ella aún vive en Kuo que realmente no queda muy lejos de Tokio, máximo serían unos 20 minutos caminando y a tu velocidad llegarías en menos de 3 minutos. Habló el azabache mientras tomaba de las manos temblorosas de la hermosa Nekomata que se podía ver lo nerviosa y ansiosa que se ponía cada vez que se trataba de su hermana. Kuroka. Pero, ¿y si ella aún me odia mía? Preguntó preocupada en tono más bajo de lo normal para ella. Gohan. Entonces llámame y estaré ahí en un instante y te ayudaré a que puedas hablar con ella aunque tenga que obligarla a escuchar. Respondió dándole una sonrisa para tratar de decirle que todo saldría bien, si bien ella no estaba segura logró que se calmara y por lo menos lo intentará. Una vez vestidos y Kuroka con una nueva resolución para finalmente arreglar las cosas con su hermana ambos se fueron tomando rumbos distintos. 3 horas más tarde podemos ver a un azabache caminando por las calles de Tokio, siendo saludado por algunos transeúntes que reconocieron al híbrido, sin duda era más de la atención que recibía en casa principalmente por lo deshabitado que estaba el lugar donde vivía y lo curioso es que pese a tener que aprender ruso para acoplarse a su nueva vida en Moscú, aún era capaz de leer y hablar un japonés perfectamente fluido era incluso nostálgico para el escuchar una vez más ese idioma. Estando ya acostumbrado al ruso por 5 largos años, pero por otra parte caminar por estas calles era un show para la vista, letreros con luces neón por todas partes, centros comerciales enormes llenos de luces y un sinfín de artículos que ni siquiera sabrías que existían, tiendas específicas para comprar figuras y demás productos de manga, animes y videojuegos, los tan aclamados Maid Café por los cuales muchos viajaban a esta parte del mundo y como no,
Un enorme mercado más apartado del centro repleto de rarezas y alimentos que no soñabas en que fueran comestibles. En este punto una curiosidad auténtica se apoderó del híbrido y siendo alguien que en su infancia había comido la cola de un dinosaurio en repetidas ocasiones era claro que no se iba a ver intimidado o asqueado por las excentricidades de la comida que vendían y así fue como el viaje culinario por el mercado dio inicio. Puesto tras puesto Gohan probaba al menos una pieza o platillo de comida de cada uno y si algo le gustaba no dudaba en comprar unos cuantos más para Kuroka y la cena, desde cosas normales como una brocheta de calamar frito pasando al crujiente exoesqueleto de un escorpión hasta platillos preparados culinariamente a tal punto que resultó imposible saber qué estaba comiendo, saliendo del mercado una hora y media más tarde con aún una brocheta de cerdo en su boca y cargado de bolsas en sus manos, se dispuso a seguir caminando hasta que a un lado de la calle donde caminaba vio una gran entrada a lo que parecía una academia, lo cual por sí solo no tenía nada de extraño, pero lo que realmente llamó su atención fueron dos cosas. La primera fue el nombre de Academia Shitor Kokoro no Chikara, que se le hacía conocido al azabache, y lo segundo y más importante fue que dentro de las instalaciones ciertamente podía sentir la energía de los alumnos, pero casi la mitad eran energías demoníacas. Al instante la mente entrenada de Gohan empezó a trabajar horas extra para averiguar por diablos había tantos demonios en un solo lugar y más aún siendo el mundo humano, claro que era normal encontrar algún demonio, pero eran escasos y jamás se concentraban en multitudes en un solo punto. Encontrar un demonio era tan raro como hacer que Kuroka se quedara quieta por más de 5 minutos, lo cual era decir bastante ya que, si bien ella se podía quedar sentada en algún lugar o acostada, eran sus dos colas las que jamás se iban a quedar quietas y empezaban a escurrirse hacia Gohan para intentar atraparlo. Volviendo al tema, Gohan estuvo a punto de darle importancia, pero realmente no era asunto suyo. Todo eso del inframundo y el cielo eran cosas de las que no quería saber absolutamente nada. Él era feliz con su vida tal como estaba y no pensaba involucrarse en esto a menos que la vida de Kuroka o la suya dependieran de eso. El problema fue que justo cuando el híbrido iba a reanudar su paso, una silueta que vio con el rabillo del ojo y cuando lo hizo casi deja caer su preciada brocheta al toparse con un cabello carmesí tan rojo como la sangre que no habían visto sus ojos desde hace años. Enfrente del sorprendido azabache se encontraba una despampanante pelirroja de ojos azules como el mismo cielo que se posaba sobre ellos, vestida con un par de zapatillas de tacón de aguja de color negro con la suela roja, una falda de color negro ceñida a su cuerpo complementada con una camisa de manga larga metida fajada bajo su falda, un seductor labial que coloreaba sus labios de un tono carmesí y como cereza del pastel, usaba un par de gafas para lectura que complementaron el look de oficinista de manera increíblemente atractiva. Rías. Reconocería ese par de ojos en cualquier lugar y cuando fuera. ¿Cómo has estado, Gohan?, preguntó alegre la hermosa pelirroja, a lo que Gohan empezó a balbucear su respuesta debido a que su brocheta no le permitía hablar bien y con ambas manos ocupadas no tenía muchas opciones. Al Rías ver esto simplemente la tomó de su boca y se la quitó para que pudiera hablar. Gohan. Gracias por eso, pero mira qué pequeño es el mundo, aunque eso no explica qué hace la importante señorita Rías Gremory saliendo de una academia a estas alturas de la vida. Respondió el híbrido con una sonrisa en su rostro. Rías. Ya no más formalidades, señor, me retiro de las artes marciales porque me aburrí, ahora soy simplemente Rías, ya no más Gremory. Respondió de igual manera la pelirroja sonriendo. Gohan. Espera, ¿a qué te refieres con eso? Rías. Bueno, pasaron un sinfín de cosas desde el día que te fuiste. De forma resumida, dejé de ser la heredera del clan Gremory al renunciar a mi apellido y todo lo que eso conlleva. En el mundo humano aún uso mi apellido por cuestiones legales y de papeleo, pero en el inframundo no soy más que un demonio común ahora. Gohan. ¿Y qué te pudo llevar a tomar tal decisión?, preguntó curioso y muy asombrado el azabache, que bajo ningún concepto pensó que algo así fuera a pasar. Rías. Bueno, Gohan-kun, no creo que la acera enfrente de la escuela donde trabajo sea el lugar indicado para hablar de estas cosas. Respondió la pelirroja divertida por el gesto de asombro que tenía el híbrido en su rostro mientras inconscientemente daba un mordisco a la brocheta que le había quitado al híbrido de la boca. Gohan.
Creo que tienes razón, los mocosos que nos observan dentro de la escuela parecen estar a punto de atacar si me acerco más a ti. Exclamó el azabache viendo hacia atrás de la pelirroja justo en las ventanas de algunas aulas donde algunos alumnos varones veían con muy malas intenciones al híbrido mientras a él le escurría una gota de sudor por la nuca. Rías. Ignóralos, son buenos chicos aunque un poco protectores conmigo, pero viéndote ahora realmente me alegra ver que sonríes y eres más expresivo que antes. Gohan. Ya puedo imaginar el por qué son así, y en cuanto a lo de mi estado de ánimo se debe a que realmente me alegra verte de nuevo y pues supongo que en estos años pude dejar ir muchas cosas y concentrarme en vivir en paz, pero ¿qué tal si hablamos de esto en un lugar más adecuado? ¿Una cena tal vez? Rías. Eso suena bien, hay mucho de lo que hablar y realmente me agrada la idea así que, ¿qué te parece hoy a las 9? Respondió entusiasmada la diablesa. Gohan. Me parece perfecto, nos vemos aquí mismo ya que actualmente solo he recorrido el mercado y nada más en Tokio, después ya podrás decidir dónde quieres comer. Rías. De acuerdo, trata de no llenarte con la media tonelada de comida que sacaste del mercado, nos vemos en la noche Gohan-kun. Respondió la pelirroja dándose la vuelta, ingresando a la academia llevándose la brocheta del azabache que apenas se había dado cuenta que no se la había devuelto a lo que simplemente sacó una brocheta de pulpo y se fue comiendo contento en busca de Kuroka que por lo que sabía ella aún estaba con su hermana y al no sentir alteraciones en su energía eran buena señal de que las cosas iban bien, sin duda esa cena sería algo interesante aunque no sabía cómo se lo tomaría Kuroka. Fin del capítulo señores, disculpen la demora pero ando ocupado así que no pude hacer mucho para sacar el capítulo antes, por lo pronto el siguiente capítulo habrá algo de tensión, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video mis changos.